Bueno, quiero invitarlo al Salmo 42. El Salmo 42 es muy especial porque habla de un creyente, una persona que cree en Dios y que está pasando por problemas. ¿Usted cree que los creyentes pasan también por problemas? Pasan por dificultades, tienen aflicciones. Quizás usted incluso puede estar pasando en estos momentos por alguna aflicción, por alguna situación difícil, porque es una realidad, ¿cierto? Nos enfrentamos a estas situaciones. Ahora, qué bueno poder encontrar en la palabra de Dios algo que nos hable acerca de esto. Ahora, este Salmo 42 viene junto con el Salmo 43. O sea que vamos a estudiar dos salmos, 42 y 43, y ahora se van a dar cuenta que hace parte de un solo tema, es un solo salmo. Entonces nos habla este salmo acerca de la experiencia de un creyente afligido, pero con su fe puesta en Dios. Amén. Nosotros podemos estar afligidos, pero siempre con nuestra fe puesta en Dios. Y tiene aquí un título. El título no es que dice en esta Biblia de la Reina Valera, dice, mi alma tiene sed de Dios. Ese no es el título. Esto fue añadido por los editores de la Biblia para ayudarnos a entender un poco sobre qué va a hablar ese texto. El título, que sí es bíblico, es Al músico principal másquil de los hijos de Coré. Entonces nos está hablando que los que compusieron este salmo son los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran levitas, o sea, personas que servían en el templo y algunos de ellos encargados de la música dentro del templo, eran los encargados de liderar la alabanza, tocando arpas, tocando pues los diferentes instrumentos, cantando, y también algunos otros eran encargados de ser porteros, de servir en el templo como porteros, cuidando allí el templo del Señor. Pero aquí nos habla de un levita que está lejos, que se siente lejos de la presencia de Dios. Y creo que este salmo nos ayuda a contestar una pregunta bien interesante. ¿Cómo superar la tristeza y el sentimiento de derrota? ¿Qué hace uno cuando se siente así? Nosotros los que tenemos esa fe en Dios, ¿qué podemos hacer cuando nos sentimos tristes? Creo que eso es lo que el salmista quería responder. Vamos a ver qué nos habla la palabra del Señor. Dice Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza, del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esa es la primera parte del Salmo. Y nos habla de alguien que está buscando la presencia de Dios. Así que lo primero que nosotros debemos tener en cuenta para superar la tristeza y el sentimiento de derrota es buscar la presencia de Dios. Amén. Eso es lo primero. Mire, vemos que él aquí se siente lejos de Dios. Él se siente lejos de Dios, físicamente y espiritualmente. Y habla también de que él tiene deseo por Dios. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así
Clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Tenía sed, se sentía seco espiritualmente. Anhelaba esa presencia de Dios. Yo no sé si alguien de pronto se ha sentido en algún momento así, seco espiritualmente, como lejos de la presencia de Dios. Pero además de eso también nos muestra que él se siente triste. Dice el versículo 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. O sea, eso era constante. Esa tristeza era una tristeza constante que él tenía. Muestra que había llorado abundantemente. Y aparte de eso también dice, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? O sea, también sentía que los enemigos estaban allí sobre él, que querían entristecerlo aún más y querían hacerlo dudar de Dios. Querían hacerlo dudar de Dios. Entonces piense por un momento lo que el cuadro que él nos quiere mostrar. Un siervo clamando por corrientes de aguas. O sea, en un lugar seco, en un lugar árido. Y este siervo, este animalito, llega a un donde se supondría que habría un arroyo y lo que encuentra es que eso está ahí seco y empieza a bramar y empieza a clamar porque tiene sed y está buscando esa agua. Así se sentía el salmista, luchando por encontrar agua, pero los arroyos estaban secos. Así el salmista lucha por encontrar la presencia de Dios. Así él anhelaba esa presencia de Dios, era lo más importante. Y así como el siervo sediento en medio de ese desierto seco, luchaba por encontrar esa agua, así nosotros como creyentes también debemos buscar esa presencia de Dios. Porque a veces sucede que cuando nos sentimos secos, antes nos apartamos de Dios. Pero aquí nos muestra que cuando nos sentimos secos es cuando más debemos buscar la presencia de Dios. Nunca podemos dejar de buscar la presencia de Dios. Y a pesar de que él se sentía triste, algo que dice allí en ese versículo 2, cuando dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. Mire, él tenía algo claro. En ese tiempo habían muchos dioses. Los enemigos tenían sus dioses, pero esos dioses eran dioses muertos, dioses falsos, ídolos. Mientras él decía, pero yo sé que yo tengo un Dios vivo y ese es el Dios que voy a buscar, al Dios vivo, al Dios verdadero. ¿Cuántos en este lugar buscan al Dios verdadero, al Dios vivo? Amén. Pero algo interesante y que vamos a ver en este salmo también es la sinceridad que tiene el salmista. Él habla, abre su corazón para mostrarnos sus emociones, para decirnos que está triste, para decirnos que se siente mal, para decirnos que él ha llorado mucho también. Y la Biblia nos muestra que es válido ser honesto con las emociones, que uno puede decir cómo se siente. Entonces, a veces, ojo, podemos caer en algo que es querer disfrazar nuestras emociones, ¿sí? ¿Cómo está? Bendecido, prosperado y en victoria. Porque no puede decir que está pasando por una tristeza. Pero él aquí está diciendo, me siento triste. Y Dios aquí no lo va a regañar por eso, porque se siente triste. Ahora, no es mantener con un espíritu de derrota y que yo soy el amargado. No, pero uno sí puede ser sincero. No, mira que tengo este problema, tengo esa situación. Es válido ser honesto con nuestras emociones. No podemos suprimirlas y hacer de cuenta que no existen. Yo no sé, creo que les contaba hace unos días acerca de una persona, no es creyente, no es cristiana, y tuvo la pérdida de un familiar. Murió un familiar, murió su hijo. Y entonces, pues, imagínense lo duro que es eso, perder un hijo. Pero esta mujer consolaba a todo mundo antes, o sea, venían a consolarla y ella decía, no,
bien, bien, estamos fortalecidos, ¿no? Eh, y entonces quiso suprimir sus emociones, pero pasó un tiempo y hasta el día de hoy sigue con esa tristeza. Mientras que la otra persona, la otra persona que la acompaña, pues lloró como nunca. Lloró, lloró y lloró y lloró y pues yo era sorprendido viendo esas lágrimas porque no me lo esperaba de esa persona, de otra persona pues de la familia, pero superó su dolor y decía cómo se sentía, decía, esto me ha dolido, yo no pensé que me fuera a doler tanto y contaba su dolor, pero se desahogó. Y ya hoy está fortalecido, o sea, igual es una tristeza que siempre va a estar allí, pero que el Señor le ayuda a uno a superar. Pero cuando dejamos las emociones no se van a ir. Cuando no las tratamos como deben ser, ellas van a estar ahí, tapaditas, pero van a estar ahí sin poder ser procesadas y sin poder ser sanadas. Entonces necesitamos también reconocer cuáles son nuestras emociones y reconocer que aunque seamos creyentes, hay cosas que nos ponen tristes. De pronto alguna mujer que se sienta cargada con las tareas del hogar, que se sienta sola, bueno, ve una persona llegarse a sentir solo, aún en medio de varias personas, pero se siente solo, que hay conflictos en la casa, que hay problemas con los hijos, con el esposo, que el dinero no le alcanza, y son cosas que le causan tristeza. Estar enfermo o tener a un ser amado enfermo, ¿cierto? Son cosas que causan tristeza. Y ninguno es ajeno a que le suceda alguna de estas cosas. Pero la pregunta es, ¿cómo lo soluciona usted cuando está en esos momentos de tristeza? ¿Cómo lo soluciona? Entonces, lo primero que vemos es, ¿qué hizo el salmista? ¿Cómo solucionó? Lo primero que él nos muestra es ese anhelo por Dios, adorarlo, ¿cierto? Eso es lo primero que nosotros debemos recordar. ¿A dónde debemos ir? A Dios, anhelar la presencia de Dios. ¿Cómo está su anhelo por la presencia de Dios? No me responda, solamente le digo para que piense, ¿cómo está su anhelo? Si siente usted que está así sediento como ese ciervo que calama, que brama por esa agua, que lo necesita más que cualquier otra cosa. Mire, aquí el salmista no estaba pidiendo plata, no estaba pidiendo, incluso, no estaba pidiendo que se le solucionara el problema. Él estaba pidiendo era a Dios. Él dijo, lo primero que yo tengo que buscar es a Dios. Él es lo primero que necesito. Pero otra cosa que ayuda, siento yo que ayuda, es lo que dice el versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza y del pueblo en fiesta. ¿Sabe de qué se estaba acordando él? ¿De qué? Del culto. Del culto. Él está aquí hablando de fiesta. ¿Sí, sí estoy bien? Venga, volver a leer. 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza. Está hablando de la casa de Dios, de alegría, de alabanza y de fiesta. O sea, ¿en qué está pensando? En el culto, en la celebración. Oiga, aunque, o sea, es curioso, ¿no? Porque esta pues es como parte de la solución, pero aquí dice que él derrama su alma, o sea, también lo hace sentir triste. ¿Qué lo hace sentir triste? Acordarse cuando podía ir a la iglesia. Bueno, al templo, ¿no? Cuando podía ir al templo, cuando podía ir a celebrar, y fuera de eso que él dice que él dirigía al pueblo en la alabanza. Entonces él dice que le hace falta eso, porque nos hace mucha falta y necesitamos a otras personas. Él dice que le hace falta esa multitud, poder sentir rodeado de sus hermanos, de sus amigos, de las personas. Uno necesita, cuando uno está triste, lo peor que puede hacer es
aislarse, que es lo que normalmente por naturaleza el corazón quiere hacer. No, ay, no quiero hablar con nadie, que nadie, me quiero quedar en pijamado todo el día acostado, llorando aquí en esta casa. No, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Todo lo contrario, salir, ir a buscar a los amigos, hablar, ir al culto, celebrar a Dios, y eso nos renueva, eso nos cambia, eso nos fortalece, eso aumenta nuestra fe. Amén. Así podemos superar la tristeza y esos sentimientos que a veces están en nuestro corazón. Pero algo también es como termina esta primera parte. Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Mire, él sabía cómo estaba su corazón. ¿Cómo estaba el corazón? Abatido, afligido, triste. Él lo sabía. Él tenía claras sus emociones. Yo creo que a veces es necesario nosotros tener claro también cómo nos sentimos, porque a veces no le queremos hacer caso a las emociones, ¿cierto? Y entonces empieza por ahí un dolor de cabeza. A mí a veces me da un mico, ¿es qué es? Una tortícolis. Y a veces me toca pararme, venga, ¿eso por qué fue? Claro, hay alguna preocupación, algo, pero uno a veces en su afán y en sus cosas no piensa en esas preocupaciones. Y a veces es necesario mirar al corazón y darse cuenta cómo está. ¿Cómo está el corazón? ¿Qué le puede estar causando esa tristeza? ¿Qué lo puede estar preocupando? Y reflexionar en uno. Usted si para un momentico, por ejemplo, en la noche, en la oración de la noche, y mira, bueno, en este día, Señor, cómo me siento, cómo estoy. Y empezar a orarle al Señor con base a eso, a cómo se siente. O llega la oración y dice, bueno, Señor, gracias por este día en el nombre de Jesús. Amén. Listo. No, mire que hay que saber cómo estamos también. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y le habla a su alma, ¿no? ¿Por qué está triste? ¿Por qué está aburrido? Pero no se queda ahí. Porque aunque podemos sentir tristeza, él termina diciendo, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. A veces hay que darle órdenes al alma, hay que hablarse con uno mismo y decir, bueno, no Señor, esa tristeza no nos va a derrotar, vamos a alabar a Dios, vamos a esperar a Dios, vamos a seguir adelante, porque Él es nuestro Salvador, en Él es en el que podemos confiar, amén. ¿Cuántos pueden confiar en el Señor y que su esperanza está en Él? Entonces, mire, la verdadera fe no niega la angustia. La verdadera fe no niega la tristeza. Uno puede tener fe y estar triste. Uno puede tener fe. Y aquí él está triste, pero tiene fe. Amén. Él reconoce, estoy triste, pero tengo fe. Sigo esperando en Dios. Entonces, la verdadera fe no niega la angustia, sino que dirige esa fe hacia Dios. Que Él es nuestra esperanza. Amén. A esperar en Él. Ahora, lo segundo. ¿Cómo superar esa tristeza, esos sentimientos de derrota? Versículo 6 en adelante, en oración y en alabanza. Dice, Dios mío, mi alma está abatida. Oiga, uno lo lee como que empieza a sentir lo que sentía el salmista. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte Mizar. Stop. Mire lo que está pasando allí. Él nos está diciendo en dónde está ubicado. Él en dónde estaba, desde dónde estaba haciendo esa oración, desde dónde estaba escribiendo o estaba teniendo esa experiencia. ¿Desde dónde? Listo, ¿sabes? Desde la tierra del Jordán, desde los hermonitas, desde el monte Mizar. Bueno, el monte Mizar no sabemos dónde queda, pero sí los hermonitas, el monte Hermón, quedaba al norte. Entonces era por decir algo, Jerusalén estaba en el sur, el templo estaba en el sur y él estaba en el norte. Entonces, claro, físicamente, no solamente era espiritualmente que se sentía lejos de Dios, era que físicamente estaba lejos del templo, donde podía adorar a Dios, donde podía encontrarse con Él. O sea que, mire, él estaba
perdón, él estaba viviendo una separación espiritual, pero también física. O la física se había convertido en espiritual, o la espiritual y la física estaban allí. Se sentía lejos de Dios. Ese es el punto. Se sentía lejos de Dios. Esa tierra donde él podía adorar a Dios. Pero aparte de que estaba físicamente y espiritualmente sintiéndose lejos de Dios, dice, un abismo llama a otro, a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Ahora, ¿qué significa eso? Un abismo llama a otro abismo. Una tristeza sobre otra tristeza. Eso era. El abismo representa el caos. Y él decía, o sea, tengo un problema, me llega otro, estoy triste y me llega la angustia y me llega otra cosa. Y entonces él se sentía como sacudido. Usted se ha metido a la piscina con olas o en el mar y que lo ha arrastrado una ola y se lo lleva y usted perdió el control y no se ha terminado de parar y ya le llegó la otra ola y vuelve y lo tumba. Así se sentía él y que quiere respirar y va a respirar y la ola ahí mismo se le sube también con él y lo tapa. Así se sentía él, con ganas de salir, pero una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Y así nos pasa muchas veces, ¿cierto? Tiene el problema con el hijo y después llega el problema con el esposo, con la esposa y después llega el problema económico y después que se le varó la bicicleta, el carro, la moto. Y después le sale el vecino con otro problema y no ha salido de una y ya está en otra y oiga, pero un abismo llama a otro abismo, como que el problema estuviera llamando al otro problema y viene una cosa sobre la otra. Pero mire cómo él está diciendo, un abismo llama a otro abismo a la voz ¿de qué? De tus cascadas. O sea, el salmista tiene una cosa claro. ¿Quién está permitiendo todo eso? Dios es el que permite todas esas situaciones. Así que cuando uno confía en que Dios tiene el control de la situación y que permite los problemas, también uno sabe que como Dios tiene el control, también puede calmar la tormenta. Porque fue Jesús el que en el mar le dijo a la tormenta que se calmara, a los vientos que se callaran y al mar que se aquietara. ¿Y qué pasó? Se calmó, porque Él tiene el control. El Señor tiene el control sobre nuestras tormentas, sobre nuestros problemas. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios sigue siendo Dios, aunque usted no sienta su presencia. Dios sigue siendo fiel. Amén. Aunque esté en medio de problemas, Dios sigue allí con nosotros. Yo no sé, ¿usted ha llegado a sentir eso? Que un abismo llama a otro abismo y que un problema llama a otro problema. Y que una cosa y que la otra y que... Muchas de esas cosas nosotros no las podemos controlar. No podemos hacer, se nos salen a veces, hay cosas que podemos hacer, que podemos solucionar, pero hay otras que se salen de nuestro control. Y entonces nos preocupamos demasiado por cosas que están por fuera de nuestro control. Entonces, o sea, si usted no lo puede controlar, ¿para qué se estresa más de la cuenta? ¿Cierto? O sea, no puedo hacer nada. Que hay gente que está preocupada por la guerra de Ucrania, la guerra por allá, y ay, no mire eso, ay, esa guerra. Pero ¿qué podemos hacer? Orar. Eso está fuera de nuestro control. Nosotros no podemos hacer mayor cosa. Entonces, ¿para qué nos preocupamos? Asimismo, hay problemas alrededor de nuestra vida, pero ¿qué hacemos? No podemos hacer nada. Orar, porque no podemos ir allá y solucionar ciertas situaciones que se salen de nuestro control. Pero lo que me parece bonito de esta parte es lo que dice el salmista en el versículo 8, en medio de toda esta oleada de problemas, dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. No importa que los problemas me tengan hasta la coronilla,
pero yo voy a Dios, en Él yo sé que hay misericordia. Yo puedo orar, yo puedo alabarlo en medio de cualquier situación, puedo levantar mi voz para decirle, Señor, pero usted sigue siendo grande, usted sigue siendo Dios aún en medio de mis situaciones. Amén. El Dios de mi vida, el dueño de mi vida, ese es en el que podemos confiar. Yo alguna vez tuve una situación, una angustia, bien, yo creo que ha sido uno de mis, no ha sido, a ver, visiblemente, pues la gente de pronto no se daría cuenta ni que yo pasé por una situación de esas, pero fue uno de mis momentos más críticos, mi mayor tristeza, mi mayor angustia. Ese día entendí la canción El taller del maestro, porque yo no la entendía, yo no le veía sentido. Ay, cómo me duele estar despierto y no poder cantar. Y yo, ¿cómo así? Claro, hay momentos cuando uno está despierto, pero uno no quiere cantar. Uno no quiere alabar a Dios. Y eso me pasó. Mi problema era, pues realmente era un problema grande en mi vida, porque estaban allí mis planes, mi futuro, mis sueños. Y yo, pues ya en la iglesia, ya sirviendo en la alabanza. Y ese día fui a arrodillarme. Pero lo primero que le dije al Señor fue, Señor, no quiero alabar. Hoy no quiero cantar, hoy no quiero decir palabras bonitas, hoy quiero es llorar, me duele el corazón, tengo una carga que mejor dicho no puedo con ella, Señor, perdóneme porque hoy no lo quiero alabar. Yo fui al Señor con sinceridad. ¿Será que el Señor sabía lo que yo estaba pasando? ¿Para qué me voy a poner yo a decir, oh, grandioso Dios, que inventarme cosas que no estaban en mi corazón? No, yo no me sentía así, yo le dije, Señor, vengo aquí y estoy triste. Y en ese momento, inmediatamente, sentí la presencia de Dios, que me decía, no se preocupe, tranquilo, yo sé cómo se siente, pero acuérdese que yo estoy aquí con usted. Amén. En esos momentos de tristeza podemos recordar, no importa la situación, Dios está con nosotros. De pronto alguien necesita escuchar, no importa su tristeza, Dios está con usted. Él ve sus lágrimas, Él ve su dolor, Él ve lo que usted está pasando y Él está allí a su lado. Quizá usted no sienta que lo está levantando, pero le está acompañando en esos momentos de tristeza. Amén. Aún en la tristeza, el Señor está con nosotros. Amén. No se preocupe por hacer la oración correcta. A veces queremos hacer la oración correcta. Hace unos días hablamos de la oración. No, es que la oración empieza así, después sigue esto, la alabanza, después arrepentimiento, después... Lo primero, sea sincero con Dios. Dígale, Señor, yo me siento así, porque a veces pasamos a hacer esa oración elaborada y pasamos a hacer lo que Dios le critica a los fariseos. Repeticiones y repeticiones, y usted está repitiendo una cosa que no hay en su corazón. Es mejor cuando usted le puede decir al Señor alguna palabrita, pero que salga de su corazón. Sí. Eso es lo que el Señor espera de nosotros y es lo que vemos del salmista. Él está allí clamando, él está allí llorando, él está hablando a Dios de cómo se siente. Y termina nuevamente diciendo en el versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y en esa tristeza él dice nuevamente a su alma, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Ahora lo tercero, ¿cómo superar la tristeza y el sentimiento de derrota? Ya dijimos que primero es buscando la presencia de Dios. Lo segundo, en oración y en alabanza. Lo tercero, buscando su justicia. Capítulo 43 dice, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía, del hombre engañoso e inicuo. Pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Él está pidiendo justicia, él está pidiendo, Señor, intervenga en esta situación, Señor. Intervenga en esta situación. Pero mire que él no está con odio.
Él no está, uy, que el Señor le arranque. No, 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 no. Él es el Señor, haga justicia, sea justo en medio de esta situación. Se siente humillado por los enemigos, se siente derrotado, pero sabe que Dios es el juez justo. Amén. Él es el juez justo. Así que Él no va en un sentido de venganza, sino de ¿qué? De justicia. Su deseo es un deseo de justicia. Y ese versículo 2 es como contradictorio, ¿no? O sea, uno ve, ¿será que es que ese salmista era bipolar o qué? Sí, porque empieza diciendo, porque tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Cierto? Dice primero fortaleza, pero después se siente desechado. Porque así es la lucha con la fe. Así es la lucha con la fe. Creemos y o sea, tenemos la certeza, Dios es nuestra fortaleza, pero a veces yo siento como que Dios no me está escuchando, como que Dios está por allá ocupado en otra cosa, está atendiendo allá a Israel con los palestinos, yo no sé qué andará haciendo. Y es la realidad, a veces nos sentimos de esa manera. Entonces Él sabe quién es Dios, pero nuevamente sabe reconocer su dolor también. Y entonces aquí Él hace una petición. Dice el versículo 3, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. ¿Qué está pidiendo Él? Dirección divina. Está pidiendo dirección de Dios. Señor, mande su luz para que yo pueda ver el camino. ¿Y cuál va a ser el camino por el que voy a andar? La verdad, su palabra es la que me puede guiar. Pero algo importante, Él quiere ir, ¿a dónde quiere ir Él? No, ¿a dónde lo va a llevar la verdad? A la morada de Dios. Él quiere ir allí, a su santo monte, Él quiere ir allí al templo, a adorar a Dios, a su presencia. Pero ¿quién es el que lo puede llevar a la presencia, a ese monte? Dios. Él está pidiendo la dirección de Dios, Él está pidiendo la guía de Dios. Dios, usted es el que me puede guiar. El que nos puede guiar a nosotros a la presencia de Dios es Dios mismo. Amén. Él es el que nos puede encaminar por el camino correcto. Porque, o sea, lo que Él quiere es estar en la presencia de Dios. Él lo que quiere es alabar a Dios allí en ese lugar. Él lo que quiere es estar delante del altar, ofrecer sus sacrificios, ofrecer sus ofrendas a Dios, cantarle a Dios en ese lugar, hacerle culto, hacerle celebración a Dios, agradecerle al Señor. Amén. Él quiere estar en el templo para adorar a Dios. Entonces nos muestra la importancia, la necesidad que tenemos nosotros de buscar a Dios. Amén. Y porque Dios en últimas es el único que puede hacer justicia. Él es el que puede hacer justicia. Él es el que se puede encargar de todas las situaciones. Pero la justicia no solamente abarca el castigo o la solución de la situación o el castigo contra el que está haciendo mal. Tiene la otra parte y es con nosotros. ¿Qué queremos que la justicia haga con nosotros? ¿Cómo? El bien para nosotros, ¿cierto? Confiamos es en eso, en que la justicia de Dios, porque sabemos que la justicia de Dios tiene dos partes, ese juicio, pero también tiene esa misericordia. Y Él acude también a la misericordia de Dios. Dios, defienda mi causa, sea usted mi salvación. Usted es el que me puede salvar. Usted es el que puede tener misericordia de mí. Usted es el que me puede ayudar. Entonces nuestra alma solo puede ser restaurada cuando Dios nos guía de regreso a su presencia. Amén. Solamente allí hay verdadera restauración, cuando Dios nos guía a su presencia. Entonces, nuevamente, aunque Él está pidiendo para que Dios intervenga, pero su confianza está en Dios. Su confianza no está en que se solucionen los problemas, en que llegue la plata que le haga falta, en que se sanen de las enfermedades los que están enfermos. No,
está en estar allí en la presencia de Dios, estar cerquita de Dios, en apoyarse en Dios, en que la fe en Dios nunca le falte. En eso es lo que está la confianza que Él tiene. Y la forma en cómo superar esa tristeza y ese sentimiento de derrota es allí con Dios. Amén, en la presencia de Dios. ¿Será que Dios conoce nuestras dificultades, que Dios conoce nuestros problemas? Amén. Por eso a Él es que podemos ir. Pero primero, para nosotros poder conocer realmente a Dios, debemos conocer lo que está en nuestro corazón. Amén. Porque así vamos a poder realmente orar, hablar con Él de la manera correcta. Cuando miramos nuestro corazón, voy a poder hablar con Dios realmente lo que necesito hablar. Porque si el salmista no hubiera reconocido cómo estaba su corazón, este salmo hubiera sido muy diferente. Él hubiera hablado de otras cosas, pero él sabía cómo estaba su corazón y así con esa sinceridad él presentó su corazón delante de Dios. Así que debemos ser conscientes de nuestra alma, de nuestras emociones y de pronto preguntarle al alma, ¿por qué se abate, alma mía? ¿Por qué es que está tan triste? Venga, ¿qué es lo que está pasando? Y estar consciente. Nuevamente le pregunto, ¿usted está consciente cómo están sus emociones? ¿Cómo está su corazón? Amén. Entonces, la vida espiritual vemos que tiene sus momentos de dificultad. Pasamos como cantamos ahora, aunque andemos por el valle, ¿cierto? El valle representa ese momento de oscuridad, ese momento en que estamos abajo, ¿no? No estamos en la cima, en la loma, no, estamos en el valle, abajo, pasando por esa oscuridad y a veces pasamos por esos momentos de dificultad, por esos valles oscuros, pero jamás estar sin esperanza. Siempre tener nuestra esperanza puesta en Dios. Amén. Entonces, mire, el salmista pasó por sed espiritual, por lágrimas, por tormentas emocionales, por confusión, por burlas, por opresión y por sentimiento de abandono, de que estaba solo, de que Dios lo había olvidado. Pero en cada etapa habló a su alma y siempre le dijo, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Alma mía, no siga abatida, espere en Dios, porque aún vamos a alabarle, porque vamos a tener motivos para agradecer a Dios, porque vamos a tener motivos para estar felices, porque vamos a tener motivos para levantarnos, porque vamos a tener motivos para glorificar a Dios y para declarar que nuestro Dios es grande y que Él está con nosotros y que no importa la situación, Él nunca nos abandona, Él sigue siendo fiel, Él sigue cuidando nuestra vida, Él sigue cuidando nuestra casa, Él nos sigue levantando cada día. Amén. Aleluya. Y de pronto usted dirá, eso suena muy bonito, pero usted recuerda la situación que vivió Jesús. Jesús en su momento más difícil cuando iba a la cruz, dice el versículo 36 que él fue a orar al monte Getsemaní, Mateo 26. Dice que él se fue con sus discípulos. Mire, en su momento de tristeza, él no estaba solo. ¿A quién buscó? A sus discípulos, a sus amigos con los que él compartía. Mire que Jesús nos muestra, no debemos estar solos. Y les dijo, oren. Y les dijo también, oren por mí también, intercedan allí. Pero dice el versículo 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. El Señor Jesús, Dios hecho hombre, también se entristeció, también se angustió, pero también buscó a sus amigos para que lo acompañaran. Y entonces, ¿qué hizo él? Oró. Dice el versículo 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí, velad y orad. Y yendo
Poco adelante se postró sobre su rostro llorando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cambia la situación, si es posible, pero si no, Señor, yo sé que usted está conmigo, Señor. Y confió en el Señor y tuvo esa tristeza grande. Jesús también tuvo tristeza. Por eso Jesús comprende nuestras tristezas. Él sabe lo que es sentirse triste, Él sabe lo que es estar angustiado hasta la muerte. O sea, la tristeza más grande que usted haya sentido, no se preocupe. Jesús nos entiende, Él nos comprende. Por eso también en Mateo 11:28 fue que Él pudo decir: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Amén. Él nos dijo: vengan a mí que yo les voy a quitar todos los problemas, les voy a dar plata, les voy a hacer que... No. Vengan a mí que si ustedes están conmigo van a descansar. No importa la situación, vamos a descansar. Amén. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si venimos al Señor en oración en esta mañana y descansamos en su presencia? Amén. Si se puede poner allí de pie, inclinar su rostro y hablar con el Señor, diciéndole: gracias, Señor, porque tú me recuerdas cómo puedo superar esos sentimientos de tristeza, cómo puedo superar esos sentimientos de derrota. Y lo que tú primero pides es de que sea sincero, Señor, de que mire a mi propio corazón y pueda expresarte, Señor, cómo estoy. Mirar la realidad de mi corazón, pero también, Señor, buscándote a ti, Señor. Viniendo, Señor, teniendo sed de tu presencia, viniendo a tu presencia con sed, con deseo, con anhelo, Señor. Lo bonito que vemos en este salmo es que desde el principio hasta el fin, el anhelo del salmista es tu presencia, Señor. Que tú seas nuestro anhelo, Señor. Que el anhelo de tu presencia sea lo que esté en nuestro corazón. Y si no está en nuestro corazón, Señor, pon esa sed de ti, pon ese anhelo de ti, enamóranos de ti, Señor, por favor. Dios, tú esperas una oración sincera. Y tú quieres que te contemos cómo estamos realmente. Cuéntele al Señor su situación, cuéntele al Señor sus problemas. Dígale: Señor, mira la situación que estoy viviendo en mi casa. Mira la situación de mi familia. Mira, Señor, la situación en la economía. Mira la situación que estoy viviendo de salud. Señor, vengo a ti, Señor. Te cuento todas mis tristezas, Señor, porque tú ya las conoces. Tú ya las conoces, Señor. Tú ya conoces lo que hay en mi corazón. Tú ya sabes lo que me preocupa. Pero también, Señor, puedo venir a ti en mi angustia, porque tú también pasaste por angustias y porque tú me entiendes, Señor. Porque tú quieres darme reposo. Porque tú estás, Señor, presente en todo momento, aún en los momentos, Señor, en que me siento triste. Gracias, maravilloso Dios. Dígale: Señor, hoy vengo a buscarte, hoy vengo a buscarte, hoy vengo por ti, hoy quiero encontrarme contigo, Señor, quiero encontrarme con tu presencia, quiero descansar en ti, Señor, necesito descansar en ti. Señor, no sé si la situación que estoy viviendo se va a acabar pronto, si ya va a terminar, si va a continuar, no lo sé, Señor, pero sé que si estoy contigo, Señor, puedo superar cualquier dificultad. Tú me fortaleces, tú me das la esperanza, Señor, de que no importa cómo esté hoy la situación, Señor, al final, Señor, tú me darás la victoria. Al final tú me levantarás, Señor. Al final, Señor, tú me mostrarás tu salvación. Señor, gracias. Tú eres mi esperanza, Señor, tú eres mi esperanza. Tú eres mi esperanza. Dígale: Señor, no me dominará la tristeza. No voy a terminar en derrota porque mi esperanza está puesta en ti, Señor.
Y yo creo que tú tienes el control. Así como tienes el control en las tormentas, también tú eres el que calma la tormenta, Señor. Tú me darás la victoria, Señor. Es lo único que sé. Dígale gracias, Señor, porque yo puedo confiar en ti, porque puedo descansar en ti, Señor. Gracias, porque tú me has mostrado tu amor. Tú me has mostrado tu poder. Tú me has mostrado tu fidelidad. Gracias, Señor. Yo confío en que tú sigues siendo fiel, Señor. En que tú eres fiel y nunca dejarás de ser fiel. Señor, hoy me siento en tus manos. Dígale, Señor, hoy me siento en tus manos. Suelto todas mis cargas, todos mis problemas, todas mis tristezas. Hoy las suelto y las pongo en tus manos. El Señor está esperando que usted ponga sus cargas en las manos de Él, para que Él sea el que las lleve. Deje que Él lleve sus cargas. Dígale, Señor, te las entrego. No voy a seguirme preocupando por esto, Señor. Voy a ponerlo en tus manos y voy a esperar en ti. Voy a esperar a que tú obres, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor, porque puedo descansar en ti. Te alabo, Señor. Te exalto y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos descansan en el Señor? Aleluya. Aleluya. Que el Señor nos siga consolando y fortaleciendo cada día. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga mucho. Que esta semana sientan la fortaleza del Señor, la presencia del Señor. Aleluya. Hay heladitos.